bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Quiero empezar I want to start con algo que enseñó E.W. Kenyon. with something that E.W. Kenyon taught. Y ya lo hemos hablado, We've spoken about it, pero creo que es importante el volverlo a hablar but I think it's important to speak about it y again el amplificarlo un poquito más. and amplify it a little bit more. El ser humano está formado The human being is formed de un espíritu, of a spirit, un alma a soul, y habita en un cuerpo. and it abides in a body. Dios es Dios Padre, God is God Father, Dios Hijo God the Son, y Dios Espíritu Santo. and God the Holy Spirit. Amén. Amen. Entonces nosotros somos espíritu, So we're spirit, tenemos un alma we have a soul, y habitamos en un cuerpo. we abide in a body. Ese es el orden correcto. That's the correct order. Hay personas que dicen, somos un cuerpo, There's people that say we're a body, tenemos un alma y tenemos un espíritu. we have a soul, and we have a spirit. ¿Y cuántos saben que el orden está incorrecto? And how many of you know that the order is incorrect? Somos espíritu, We're spirit, tenemos un alma we have a soul, y habitamos en un cuerpo. and we abide in a body. El cuerpo es el último. The body is the last Si thing. nos fijamos hoy en día, And if we look at it nowadays, ¿qué es la prioridad que el mundo le da? what is the priority that the world gives it? La prioridad es para el cuerpo, The priority is for the body, los deleites del cuerpo, the delights of the body, los deseos del cuerpo, de la carne, the desires of the body or the flesh. que es que todo lo que vemos, lo que comemos, Everything we see or we eat, los cinco sentidos, five senses. eso es lo que el mundo de pecado That's what the world of sin ha provocado, que hoy en día ese sea el deleite o la prioridad del hombre. has provoked for that to be the delight or the priority of men. Cuando digo hombre, me refiero a la humanidad, que es hombre y mujer. When I say man, I say the humanity, man and woman. Que lo van a decir, la pastora dijo el hombre y no la mujer. Because then you're going to say, Pastora said it was man and not woman. No, ahí están incluidos las dos. No, they're both included. Amén. Amen. Entonces, el alma In the soul, en el alma se encuentran las facultades de razonamiento. in the soul, you can find the faculties of reasoning. Tenemos el intelecto, We have the intelligence, la voluntad, la inteligencia, the will, and the intelligence. los deseos, las emociones. Desires, the emotions. Amén. Amen. Entonces, con el alma So with the soul, usamos los cinco sentidos. we use the five senses. Y normalmente And normally, personas son dictadas, el comportamiento de las personas the behavior of people are dictated, es dictado por los cinco sentidos. and they're being dictated by the five senses. Y los cinco sentidos, And the five senses, en la realidad, si nos consideramos ser hijos de Dios, in reality, if we consider ourselves being children of tienen que God, ser los esclavos del Espíritu. they have to make them slaves of the Spirit. Voy a dejar que entre y que lo podamos comprender. I'm going to let it sink in so we can comprehend and understand it. Los cinco sentidos The five son senses los esclavos are the slaves del hombre, of men, del espíritu, of the Spirit, del verdadero hombre, of the true man, del hombre que fue nacido de nuevo. the man that was born again. Amén. Amen. Recordemos que es Dios, Remember that Dios it's Padre, God Father, Dios Hijo, God Son, Dios Espíritu Santo. and God the Holy Spirit. Nosotros somos We are espíritu, spirit, somos alma soul, y somos cuerpo. and body.
Entonces, las manifestaciones del cuerpo tienen que someterse al espíritu. So the manifestations of the body have to submit to the spirit. Los deseos del alma o el alma en sí tiene que ser sometido primero por el espíritu. The desires or the soul itself has to be submitted to the spirit. Y esos deseos o esas cosas no están conforme a la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, If those desires are not according to the word or our Lord Jesus Christ, tenemos que desecharlos. we have to let go of them. Amén. Amen. Porque la palabra de Dios, que es la Biblia, Because the word of God, which is the Bible, esa es nuestra verdad. that is our truth, No lo que los sentidos nos dicten. not what our senses dictate. Y en este mundo And in this world, vivimos y estamos expuestos we live and we're a los exposed dictámenes del mundo de pecado. of the dictatorship of the sinful world. Prendemos la televisión, We have the television. ¿qué es lo que vemos? What do we see? Malas noticias, Bad news. vemos enfermedad, We see infirmities, guerras, wars. vemos todo tipo de cosas del mundo de pecado. We see all kinds of things of the sinful world. Entonces tenemos que aprender We have to learn a basarnos en lo que es la verdadera vida. to base ourselves on what's a true life. Y cómo vamos a obtener ese conocimiento o esa verdad And we have to see how we're going to obtain that truth de la palabra. or that knowledge of the word. Amén. Amen. Entonces, los 5 sentidos son So the 5 senses are mis esclavos, my slaves. son tus esclavos. They're your slaves. Amén. Amen. Ahora, el alma tiene que ser renovada con la palabra de Dios. The soul has to be renewed by the word of God, Y el conocimiento de la palabra and the knowledge of the es word el que debe de reinar en nuestras vidas. should be the one that governs in our lives. Amén. Amen. El cuerpo físico The physical body es solo una parte del ser humano. is just a part of the human being. La verdadera identidad, el verdadero ser es nuestro espíritu. The true identity is our spirit, Porque el espíritu es el que va a vivir por una eternidad. because our spirit is the one that's going to live for an eternity. Entonces, el espíritu es el que tenemos que alimentar y tenemos que cuidar. So the spirit is the one that we have to take care of and nourish it. La prioridad no es el cuerpo. Priority is not the body. Aunque no te estoy diciendo que no cuides tu cuerpo. I'm not telling you not to take care of your No te estoy body. diciendo que no alimentes tu cuerpo. I'm not telling you not to feed your body. No, el mantenerlo separado de las cosas que nos separan de Dios. But to maintain it separately from the things that separate us from God. Es nuestra decisión It's our decision el cuidar que seamos realmente gobernados por el Espíritu y no por los 5 sentidos que son nuestros esclavos. to take care of the part of being governed by the spirit and not of the 5 senses. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Es fácil. It's easy. Es fácil y ligero. It's easy, Light and easy. light and easy. Tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. But we have to learn how to put the spiritual with the spiritual and the flesh with the flesh. Y usar la sabiduría. And use our wisdom. El pastor nos enseña a que usemos el sentido común. Pastor shows us how to use our common sense. Ahorita en el versículo que leíamos ahorita, The verse that we were reading earlier, Jesús les preguntaba Jesus asked a them, los ciegos, to those blind men, ¿lo quieres? do you want it? El sentido común les dice, sí quiero. The common sense says, yes, I Pero want it. tuvo que haber una respuesta de parte de ellos. There had to be a response from them. Sí tiene que haber una respuesta de parte de nuestra hacia Dios. And there has to be a response from us towards God. Dios viene y toca nuestro corazón God comes and knocks on our y hearts, tiene que haber una respuesta. and there has to be a response. Así como cuando alguien viene a tu puerta, toca en tu puerta, Just like when they come to your door and they knock on your door, ¿y qué haces? what do? Vas y abres. You go and you open. Ahora, si es una visita no muy agradable, Now, it's somebody visiting that you didn't really want to visit. entonces, ¿qué es lo que haces?
no abres. Then what do? You don't open the door. El sentido común, la inteligencia te hace actuar de una manera u otra. The common sense, the intelligence makes you act a certain way. Y hay personas que cuando vienen a los caminos del Señor, There's people that when they come to the walking with God, dejan el sentido común por un lado, they leave the common sense on the dejan side. la inteligencia por un lado. They leave the intelligence on the side. No, no, no. No, Tenemos que usar la inteligencia. we have to use the Tenemos que intelligence. usar el sentido común. We have to use our common sense. Pero tenemos que usar la sabiduría de Dios. So hey, we have to use the wisdom of God. No podemos creernos más inteligentes que Dios. We cannot think that we're more intelligent than God. Es el creador. He's the creator. Todo lo sabe. He knows it all. Todo lo conoce. He knows it all. Y no podemos engañarlo. And we can't deceive him. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Te invito al libro de Lucas. Go to the book of Luke. Vamos a continuar con el tema de la autoridad del creyente. We're going to continue with the teaching of the authority of the believer. Lucas 1, versículo 31. Luke 1:31. Reina Valera. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Ahora, estamos leyendo el suceso de María, Now we're reading what happened with Mary, la mamá de Jesús. the mother of Jesus. Se le apareció un ángel, An angel appeared to el her, ángel Gabriel, y vino y le dijo, Angel Gabriel, and he said, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shall call him Jesus. El versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, Then verse 34 says, Then Mary said to the angel, ¿cómo será esto? How can this be, Pues no conozco varón. since I don't know a man? Ahora, ¿conocía hombres? She knew men. Pues sí, conocía a José, Yeah, conocía well. a su papá. She knew Joseph. En His la father. aldea donde vivían, pues había hombres. ¿Conocía hombres? Where she used to live, there obviously were men there. She knew Claro men. que sí, conocía. Yes, she did know men. Lo que se refiere aquí la palabra o la palabra conozco o conocer What the word is trying to tell us here, didn't know, es que no tenía una intimidad con un hombre, is that she didn't have intimacy with a que man. no estaba casada. She was not married. Y entonces ella le preguntó a ese ángel, entonces, ¿cómo va a ser si no tengo a un hombre? And she asked the angel, Well, how is this going to be since I don't know a man? Pero ella no estaba dudando, simplemente estaba preguntando cómo es que va a suceder. She was not doubting. She was just asking, How is this going to happen? Amén. Amen. Porque a través de términos naturales era imposible que ella quedara embarazada. Because through natural terms, it was impossible for her to become pregnant. Versículo 35. Verse 35. Respondiendo, el ángel le dijo, And responding, the angel answered and el said, Espíritu Santo vendrá sobre ti Holy Spirit will come upon you, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, and the power of the highest will overshadow you. por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Básicamente le dijo, Basically, he said, no necesitas a un hombre para salir embarazada. You don't need a man to become pregnant. Amén. Amen. Ahora, creo yo que ese fue y ha sido el único caso I believe that this has been and was the only case de un embarazo de esa naturaleza. of a pregnancy of that nature. Yo nunca he escuchado yo nunca he escuchado de algún otro caso similar a este. I've never heard of this similar type of case. Que tal vez sea imposible, Maybe it's en impossible. términos naturales sí, In natural terms, pero yes. sabemos que para Dios nada hay imposible. But we know that for God, there's nothing impossible. Amén. Amen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo María? So what did Mary do? Vamos a ver en el versículo 38. Let's go to verse 38. Dice, entonces María dijo, Then Mary said, he aquí la sierva del Señor. Behold, the maidservant of the Lord. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Let it be to me according to your word. Y el ángel se fue de su presencia. And the angel departed from her. Básicamente fue lo mismo que sucedió Basically, it was the same that happened con los hombres ciegos. with the men that were blind. Hágase su voluntad. Let it be your will. Amén. Amen. Entonces, ¿qué es o cuál debe de ser nuestra respuesta? So what is or should be our response? Sí, Señor, hágase su voluntad. Yes, Lord, let it be your will. Pero tiene que haber esa aceptación. But there has to be that acceptance. Tiene que haber esa respuesta. There has to be that response. Tiene que haber esa acción. There has to be an action. Amén. Amen. Aleluya. Entonces, el creer conlleva una acción. So believing has an action. El tener fe Having, conlleva tener acción. having faith, you must have an action as Esa es la well. palabra. La fe sin obras The word says faith without works es is muerta. dead. La fe sin obras Faith without works es muerta. is dead. Entonces, aquí en estos casos vimos que la fe de ellos dijeron, sí, Señor, In these cases, we saw that their faith said, yes, Lord, hágase en mí conforme a tu voluntad. let it be in me your will. Hubo una asociación There was an association que mi voluntad that my will se asocia con la voluntad de Dios. is associated with the will of ¿Y God. qué sucedió? What happened? Pues María quedó embarazada. Well, Maria became pregnant. Si María Mary. no hubiera aceptado If Mary wouldn't accept it, la palabra del ángel, the word of the que angel, era Dios mismo hablando a través de ese ángel, that was God himself speaking through that angel, entonces María then Mary no hubiera quedado embarazada. would not have been pregnant. Amén. Amen. Ahora, en el último servicio que estuvimos, The last service that we had, vimos que esto sucedió we saw that this happened por el hecho de la operación del tipo de fe de Dios. through the operation of the type of faith of God. No es... hay un tipo de fe natural There's a natural type of faith, y hay un tipo de fe and there's a type of faith que es el tipo de fe de Dios. that is God's type of Porque hay faith. veces que decimos, tengo fe en esto, There's sometimes we say, well, I have faith in this, pero nomás es una expresión, nomás es de labios. and it could be just an expression, it's just from your lips. Cuando tenemos el tipo de fe de Dios, When we have God's kind of faith, las cosas suceden. things happen. Amen, that's right. Así como en el caso de María, Just like in the case of Mary, así como en el caso de los hombres ciegos. just like in the case of the blind men, Es la verdadera fe. the true faith. Amén. Amen. Ahora, vamos a Marcos 11:23 rapidito, Let's go to Mark 11:23 real quickly, donde vemos el principio de la fe. where we see the beginning of the faith. Dices, pero es que pastor, esto ya lo vimos. But you might say, well, Pastor, we already saw this. Sí, y la fe viene por el oír, Yeah, but faith comes by por el hearing oír la palabra. and hearing the word. That's right. Marcos 11:23. Mark 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Parece trabalenguas, ¿no? It kind of sounds like a tongue twister. Pero dice, cualquiera que dijere a este monte, But whoever says to this mountain, ¿calificas? do you qualify? ¿Eres cualquiera? Are you whomever? No dije, eres una cualquiera. I didn't say you are a whoever. Para clarificar. Just to clarify, Pero dice ahí, cualquiera que dijere a este monte, but it says there, whoever says to this mountain, cualquiera que abre su boca, whoever opens their mouth, cualquiera que se atreve a abrir la boca y confesar. whoever dares to open their mouth and confess. No se trata de que es que yo soy muy serio. Oh, it's not about, oh, well, I'm
kind of serious. No se trata de tu seriedad. It's not about you being serious. ¿Recordamos los 5 esclavos? Do we remember the 5 slaves? Es en esos momentos en donde tenemos que decir, no se trata de mi personalidad. It's in those times where we have to say, well, it's not about my personality. No se trata de que si me gusta o no me gusta hablar en público. It's not about if I like or not like to speak in public. Es el atreverte It's just to dare a hacer las cosas. to do the things. Porque hay un espíritu de miedo Because there's a spirit of fear que paraliza a las personas. paralyzes people. Y son estrategias de Satanás para mantener al pueblo de Dios en esclavitud o inactivo. And there's strategies of the devil to maintain people inactive. Y son con cosas pequeñas, And it's for little things. como en esto, no me gusta hablar en público. Like just simply saying, I don't like to speak in ¿Por qué public. tengo que hacer esto? Or why do I have to do this? Jesús les preguntó a los blind ones, a los ciegos. Jesus asked the blind men. Imagínate que hubieran dicho, ay, es Jesús, el gran Jesús. Imagine if they would have said, oh, well, it's the great Jesus. Tengo tantos nervios que no puedo ni hablar. I'm so nervous that I can't even speak. No, fue una simple respuesta que ellos tenían que dar. It was just a simple response that they had to give. Amén. Amen. Ahora hay situaciones en las cuales no son tan simples Now, there are situations that are not that simple. y es ahí en donde tenemos que sacar esa fuerza que viene de nuestro espíritu. And that's there where we have to lay hold of that strength that's in our spirit. Dice la palabra que podemos hacer todas las cosas. The word says that we can do all things. ¿Por qué? No porque Why? nosotros podemos hacerlo, sino por aquel que mora y vive dentro de nosotros. Not because we can simply do them, but for him that is in us. ¿Ven? Amen. Entonces dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea. Tenemos que hablar, ahora no está hablando de un monte en específico físicamente, No, we have to act. He's not speaking about a certain specific mountain, pero podemos decir el problema. but we can say the problem. Al problema tenemos que hablarle, decirle, quítate y salte de aquí de mi vida. We have to speak to the problem, say, get out, leave, away from my life. Pero hay otra porción que dice, y no dudar en su corazón. And there's another portion that says, but do not doubt in your Porque heart. cuántas veces hablamos y decimos las cosas, Because how many times do we speak and say things, pero después de que nos vamos de esa situación, but after we leave that situation, entonces vamos then we go y empezamos a dudar. and we start doubting. Entonces cuando la persona empieza a dudar, So when the person starts doubting aquello que hablaste, that you aquello spoke, que edificaste, that you edified, entonces se viene abajo todo. comes down. Por eso es que las cosas muchas veces no permanecen, no continúan, That's why many things don't continue, they don't remain. porque uno mismo es el que cancela esas cosas con nuestras propias bocas o con nuestros mismos actos. Because ourselves cancel those things even with our mouths or with our own acts. Dice la palabra que tu sí sea un sí, And the word says for your yes to be a yes, que tu no sea un no. and for your no to be a no. Imagínate que alguien se enlista en el ejército Imagine if somebody's enlisted in the army. y cuando te enlistas en el ejército firmas un documento en donde dices que te estás entregando al ejército por X tiempo. And when you're enlisted in the army, you're signing a contract that you're enlisted for a certain time. Y vamos a suponer que al final de la primera semana, And let's suppose that by the end of the first week, la persona que se enlistó dice, ¿sabes qué? Siempre no quiero. the person that enlisted says, well, I guess I don't really want to be in here. ¿Sabes qué van a hacer? Do you know what they're going to do? Te van a sacar el papelito donde tiene tu firma. They're going to take out that little contract where they have your signature Te on van a it. decir, aquí te comprometiste And they're going to say, well, here you made a commitment. y nos perteneces por X tiempo. And you belong to us for X amount of time. Puedes brincar, You could jump. puedes demandar, You can make it a lawsuit. puedes gritar, You can puedes yell. correr, You can run. pero tú mismo te comprometiste. But you yourself made a Ahora, commitment. ¿por qué podemos comprender cosas en lo natural Now, how can we understand those things in the natural? y en las cosas espirituales But in the spiritual things, no queremos we entenderlas? don't want to understand them, Queremos sacarle la vuelta. or we want to go around them. Hello. Hola. Tenemos que tener esa misma
dedicación o ese mismo, el comprender las cosas como lo que son. We have to comprehend the things just like they are. El pastor dijo, Pastor said, cuando recién me convertí, ¿qué fue lo que le quitó Dios? when he first converted or was born again, what did God take away from him? ¿Qué fue? What was it? Lo menso, Being dumb. lo tonto. Being dumb. Entonces ya no podemos actuar o decir que tenemos esa cara de yo no fui. Oh, we can't no longer act or pretend to have that face of I didn't do Al anything. contrario, cuando venimos a Cristo, Dios nos lleva más. On the contrary, when we come to Christ, God takes us to Dice la more. palabra que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. And the word says that he has much more to give us than for us to ask him. Y nos conviene, And it's convenient for us. nos conviene, It's convenient. nos conviene. It's convenient. Él es el Dios de la abundancia, el Dios de la sanidad, el Dios de la bondad, el Dios del amor. He's the God of the abundance and the God of love and the God of ¿Cómo no boldness. deleitarnos con Él? How not delight ourselves with him? ¿Cómo no dedicar nuestras vidas a ese Dios vivo? Why not dedicate our lives to that living God? Que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. He gave his life on that cross of Calvary for love for us. Creo que no podemos comparar lo que nos pide en la palabra con ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. You know, there's no way we can compare for in the word what he did for us. Amén. Amen. Aleluya. En Hebreos 11, Let's go to Hebrews 11, versículo 1. verse 1. Rapidito vamos a leer la versión del mensaje. Hebreos 11:1. Dice, el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme de todo lo que se hace, todo lo que hace que la vida valga la pena que se viva. Ok, el hecho fundamental de la existencia Fundamental of the existence es que esta confianza en Dios, is that this trust in God, esta fe, this faith, es el fundamento firme. is a firm foundation. La fe es el fundamento firme It says the faith is the firm foundation de todo lo que hace que la vida valga la pena que se viva. under everything that makes life worth living. La fe hace que tu vida valga la pena. Faith makes that your life is worth living. Pero luego esta porción es la que más me gusta. But this is the portion where I like it the most. Dice, la fe, se está refiriendo a la fe. Talking about faith, Dice, es nuestra agarradera it's our handle de aquello que no podemos ver. of what we cannot see. Porque muchas veces decimos, ¿cómo es que voy a actuar por fe? Many times you might ask yourself, well, how am I going to act by faith? ¿Cómo voy a hacer esto en lo espiritual? Or how am I going to do this in the spiritual? Aquí nos está diciendo esta versión This version is telling que us la fe es nuestra agarradera. that our faith is our handle. Así es como voy a obtener esas cosas. That's how I'm going to obtain those things. Amén. Amen. Siempre recuerdo a Abraham. I always remember Abraham. Dice, la palabra nos dice que cuando Dios le prometió el tener un hijo, The word tells us when God promised him to have a son, Dios le prometió que él iba a ser padre de multitudes, God promised him that he was going to be a father of multitudes, pero no tenía hijo. but he didn't have a son. ¿Cuántos años tenía Abraham? And how old was Abraham? Como 100 años. He was almost 100 years old. ¿Cuántos años tenía Sara? How old was Sarah? Como 90 y tantos. Like in her 90s. Ahora, ¿cómo es que ellos pudieron lograrlo? Now, how is it that they were able to do it? A través de la agarradera de la fe. Through the handle of faith. La fe fue el instrumento que los llevó Faith was the instrument that took a them que esa palabra for that word fuera ejecutada en sus vidas. be executed in their lives. Para que esa promesa fuera
realizada, fuera hecha, se cumpliera en la vida de Abraham. so that that promise would come through and be laid hold of in Abraham's life. Dice la palabra, de esperanza contra esperanza. Hope through hope, Eso significa que no había ninguna esperanza which meant there was no hope de que él pudiera concebir, that he could que conceive pudiera darle la semilla a Sara or could give the seed to Sarah, y que Sara pudiera concebir un niño. and that Sarah could conceive a child. Pero ¿qué fue lo que hicieron? What did they do? Sí, Señor. They said, "Yes, Lord." Igual que los Same hombres ciegos. as a blind man, Igual same María. as Mary. Ahora te pregunto, igual que tú, Now I ask you, the same as you, igual que yo. the same as me. Amén. Pero tenemos que asociarnos, tenemos que decir, sí, Señor. But what do we have to do? We have to associate ourselves and say, Tiene "Yes, que haber Lord." esa actividad de parte That nuestra. activity has to be there from our part. Aleluya. Ahora, Aleluya. cuando Adán le entregó su autoridad a Satanás, When Adam gave Satan his authority, y ahora estamos hablando de Adán porque fue el inicio que empezamos con la serie de la autoridad del creyente. and we're speaking about Adam because that was the beginning of the teaching. Y Adán le entregó la autoridad a Satanás en el principio, en Génesis, en el principio de la creación del universo. Adam gave Satan his authority in the beginning in Genesis. Y cuando Satanás le entrega esta autoridad a Satanás, When Adam gives Satan this authority, Satanás se convierte en el Dios de este mundo. that's when Satan becomes the god of this world. Pero recordemos que se convirtió en el Dios del mundo de pecado. But remind you that he became the god of the sinful world. No es el Dios de la tierra, He's not the god of the earth. es el Dios del mundo de pecado. He's the god of the sinful world. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque en el principio Because in the beginning, Dios creó todo God created everything para el hombre for man. y Dios le dio la autoridad And God gave him Al the hombre. authority to the man. y lo formó y le dijo, enseñoréate, And he formed him and said, be a Lord. Dice, enseñoréate de todo. "Be a Lord over everything." Amén. Entonces, desde entonces Since the beginning, sabemos que Adán we know that Adam le entregó la autoridad y el poder que que Dios le delegó a él, se lo dio a Satanás. we know that Adam gave what God had given him, he gave it all to the devil, ¿Y cómo lo hizo? Satan. And how did he do it? Pues todos sabemos la historia en Génesis. We all know the story in Genesis. Que había un árbol, el árbol del bien y del mal, That there was a tree of the good and bad, y ellos no debían de comer de ese árbol. and they shouldn't have ate from that tree. Pero ¿qué fue lo que hizo Eva? But what did Eve do? Ante sus ojos parecía bueno, Up to her eyes, she thought it was good, parecía delicioso. and it looked ¿Qué good fue or hizo? delicious. And what did she Participó de do? ello. She participated from it. Entonces, de esa manera entró la rebeldía a esta tierra. That's how the rebellious came into this Y world. así fue como ellos entregaron el poder y la autoridad que Dios les había dado a ellos, And that's how they gave that authority that God had given them. se la dieron a Satanás. They gave it to Satan. Amén. Amen. ¿Sí recordamos? You remember? Amén. Entonces dice, esto provocó So this provoked a que el poder y la autoridad de Dios that the power and authority of no God pudiera operar libremente en esta tierra. not be able to operate freely in this earth. Y Dios estaba buscando una entrada And God was looking for an entrance para poder destruir las obras del diablo. to be able to destroy the works of the devil. Porque sabemos que Dios no puede mentir. Because we know that God cannot lie. Y Dios ya le había dado el poder y la autoridad a Adán y a Eva. God had already given the power and the authority to Adam and Eve, Pero ellos la cedieron a Satanás. but they gave it over to Satan. Entonces, el control del mundo ya no estaba sobre el hombre, sino estaba sobre Satanás. So the control of the world was no longer on man, but it was on the devil or Dios Satan. necesitaba volver a entrar en esta tierra.
God needed to enter into this world. Tenemos que estar conscientes de que hay leyes We have to, espirituales we have to be conscious that there is spiritual laws. que no podemos romperlas. We cannot break them. Ni Dios puede romper leyes que Él estableció. Not even God can break laws that He ¿Por established. qué? Porque si no se convirtiera en quebrador de leyes. Why? Because He would become a breaker of the law, Entonces se convertiría en mentiroso. and He would become a liar. Entonces Dios no puede mentir. God cannot lie. Amén. Amen. Entonces el eslabón entre Dios y el hombre estaba completamente roto. So the thing between man and God was completely broken. Y a través de todo este tiempo Dios trató de entrar una vez más a la humanidad. And between all this time, God tried to come back into humanity. Y entonces llegó el tiempo en donde vino con María. Then the time came where He came to Mary. Le dijo, entonces tú vas a concebir ahora un hijo. And you're going to conceive a child. Ya vimos ahorita cuál fue su respuesta. And we saw what His response was. ¿Qué fue lo que dijo? What did He say? Sí, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Yes, Lord, let it be your will. Amén. Amen. Básicamente ella le dijo, aquí estoy. Basically, she said, here I am. Encontraste a la mujer correcta. You found the correct woman. Ya no busques más. Don't look any Aquí further. estoy yo. I'm here. Amén. Amen. Ahora, ¿qué fue lo que hizo María después de eso? What did Mary do after that? Ella salió corriendo a la casa de Elizabeth, que era su prima. She ran to her cousin's Elizabeth's house. Vamos a Lucas. Let's go to Luke. Lucas capítulo 1, Luke, verse 1. chapter 1, verse 49. Chapter 1, Lucas 1:49. verse 49. Reina Valera. Elizabeth era la esposa Elizabeth was a wife de Zacarías. of Zachariah. Zechariah. Y la vez pasada And vimos lo que sucedió con Zacarías también. we also saw what happened in Zechariah. Zacarías, el mismo ángel que habló con María, The same angel that spoke to Mary fue con Zacarías y le dijo que iban a tener también un niño. went to Zechariah and also told him that he was going to have a child. Vimos ahí la otra cara de la moneda. And we saw the other side of the coin. Zacarías, ¿qué fue la contestación, qué fue la respuesta al ángel? What did Zacharias tell the angel? Una prueba, necesito una prueba. He said, I need a proof. Necesito una prueba. I need proof. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, Dios nos dice algo y le decimos, Señor, necesito una prueba? God sometimes tells us things, but we say, God, I need proof. Dios no necesita probarnos nada. He doesn't need to prove anything Él ya to us. probó su fidelidad. He already proved his faithfulness. Estamos aquí viviendo We are here por living su fidelidad y por su amor. because of his faithfulness and his love. Por su fidelidad. Because of his faithfulness. Por eso estamos aquí. That's why we are No here. necesitamos ninguna prueba. We don't need proof. Amén. Man. Entonces aquí Elizabeth era la esposa de Zacarías So here Elizabeth was the wife of Zechariah. y Elizabeth era prima de María. Elizabeth was Maria's cousin, or Y- Mary's cousin. Y el hijo de Elizabeth y de Zacarías era Juan el Bautista. And the son of Elizabeth and Zechariah was John the Baptist. Entonces Juan el Bautista y Jesús eran primos hermanos. So John the Baptist and Jesus were cousins. Amén. Entonces vamos a leer en Lucas 1:49. Let's read Luke 1:49. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ahí está hablando María, le está hablando a Elizabeth. Mary speaking to Elizabeth here. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. For he who is mighty has done great things for me, Santo es su nombre. and holy is his name. Ahora te pregunto, Now I ask you, ¿alguien está embarazado aquí? is anybody pregnant here? Una mujer. ¿Te diste cuenta que saliste embarazada a los 5 días? Did you realize you were pregnant on day 5? Dijo que no. She said no. ¿Te diste cuenta cuando saliste embarazada de Liam a los 2 días?
Did you realize when you were pregnant from Liam at the second day? ¿Usted se dio cuenta que estaba embarazada de Emily a los 10 días? Ni yo, dice el pastor. Ahora, ¿cómo supo María que estaba embarazada? How did Mary know she was pregnant? Porque ahí dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. It says here, for he who is mighty has done great things for me. Ya le había hecho algo grande en ella. He had already done something big in her. Entonces, ¿cómo es que ella sabía? How did she know? Simplemente por la palabra del ángel. Simply because of the word of the angel. Simplemente por la palabra de Dios a través del ángel. Simply by the word of God through the angel. Te pregunto, ¿necesitas una prueba? Now I ask you, do you Cuando need Dios proof? nos dice que somos prósperos. When God tells us that we are prosperous? ¿Necesitas una prueba cuando Dios te dice, eres sano? Do you need a proof when God says you are healed? Aleluya. La Hallelujah. única evidencia que ella tenía era la palabra. The only evidence that she had was the word. Es todo. That's it. That's it. Nothing Todo. more. Nada más. Nothing more. Nada más. Entonces, no necesitamos ninguna otra prueba. So we don't need any other kind of proof. Dios dice que soy su hijo. God says, I'm his child, I'm his child. Dios dice que tengo una herencia. God says, I have an inheritance, I have an inheritance. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Igual que también el centurión. Just like this centurion. Hemos escuchado la historia del centurión. We have heard the story of the centurion. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? What did this man do? Creyó He believed y actuó. and acted. Vamos a verla, Mateo 8. Let's go to Matthew 8 real quick. Mateo 8, versículo 5. Matthew 8, verse 5. Rapidito porque ya me pusieron el reloj. Really quick because they already given me time here. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him. Dice, rogándole. Pleading with him. Podemos ver ahí la necesidad que tenía este hombre. We see the need that this man had. Cuando una persona ruega, When a person es porque pleads, tiene una grande necesidad. it's because they have a big need. Amén. Amen. Entonces, este hombre podemos ver que estaba desesperado. So this man, we could see that Porque he was estaba desperate rogando. because he was pleading. Amén. Amen. Muchas veces nomás leemos la Biblia y nos vamos así rápido. Many times we just read the Bible and we just go there quickly. Pero tenemos que pararnos y decir, ok, a ver, ¿cuál era la fotografía completa de lo que estaba sucediendo? And we have to stop and look at the whole picture and see what was happening. in Tenemos que usar reality. nuestra imaginación y verlo como en una película. We have to use our imagination and see it like if it was in a movie. Dice el versículo 6, y diciendo, And verse 6 saying, rogando y dijo, pleading and saying, dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Lord, my servant is laying at home paralyzed, dreadfully tormented. 7 dice, y Jesús le dijo, 7 said, and Jesus said to him, yo iré y le sanaré. I will come and heal him. Inmediatamente fue la respuesta de Jesús. Immediately Jesus responded, Y luego vemos, respondió el centurión y dijo, and the centurion answered and said, no soy digno de que entres bajo mi techo. Lord, I am not worthy that you should come under my roof, Solamente but only di la palabra speak the word. y mi criado sanará. My servant will be healed. Ahora vamos a transferirnos al ejemplo de María. Now let's go to the example of Mary. Inmediatamente ella corrió para testificar de lo que Dios había hecho en su vida, aunque no estuviera manifiesto. Immediately she ran to go testify of what God was doing in her life without it being Aunque su manifested. estómago todavía no había crecido, Even though her stomach had not grown, aunque no sentía ella pataditas dentro de su estómago. even though she didn't feel those little kicks inside La of her stomach, palabra del ángel, la palabra de Dios fue suficiente para ella testificar y decir, mira lo que el Señor
Señor ha hecho en mi vida. The word of the angel was more than enough for her to testify what the Lord had done in her life. La palabra The word. nos hace hablar y testificar de lo que Dios hace en nuestras Makes vidas. us speak and testify what God does in our lives. Amen. Es algo que te sale. Something that comes out. Es algo son cosas que pertenecen al Espíritu. The things that pertain to the Spirit El compartir con otros to share with lo que others Dios hace en nuestras vidas. what God does in our lives. Dice la palabra, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. The word says, give by grace because by grace you have received. Amén. Amen. Versículo 9 dice, porque también dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. For I also am a man under authority, have soldiers under me. Y digo a este, And I say to this one, ve y va. go, and he goes. Y al otro, ven y viene. And to the other, come, and he comes. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. And to my servant, do this, and he does it. Entonces, la experiencia de este hombre, que era un hombre militar, So the experience of this man that was a military man, sabía he knew que lo que él hablaba, that what he las spoke, personas tenían que hacerlo. people had to do it. Las personas se sometían a lo que él hablaba. People would submit to what he spoke. Pero también cuando alguien le daba a él una orden, But when people would give him an order, él también lo hacía. he also did it Porque sabía y era un hombre de autoridad. because he knew and was a man of authority. Como hijos de Dios, As children of God, tenemos que aprender we have to learn a dar órdenes, to give orders, pero también a recibirlas. but also to receive them Y saber quién nos está hablando. and to know who's speaking to us, Discernir quién es el que nos está hablando. discern who's speaking to us. Amén. Amen. El 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló. When Jesus heard it, he marveled. Jesús se maravilló. Jesus marveled. Jesús, el Hijo de Dios. Jesus, the Son of God, No Jesús el vecino. not Jesus, the neighbor. Amén. Amen. Dice, y dijo a los que le seguían, And said to those who followed, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. surely I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Jesús nunca había conocido a otra persona Jesus had not known another person en sus 30 y tantos años que tenía. in his 30-something years that he had. Nunca había conocido a otra persona He had not known or found any other person que tuviera el tipo de fe de este hombre. that had the kind of faith that this man had. Y Jesús se sorprendió. And Jesus was surprised. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? What do we have to do? Creer Believe y actuar. and act. En la versión del mensaje, In the Message version, en el versículo 10 dice, desconcertado Jesús dijo, todavía tengo que encontrarme con este tipo de confianza simple. I need to encounter this type of simple faith. Simple faith. Confianza simple. No tenemos que complicar las cosas. we don't have to complicate things. No tenemos que decir, pero tengo que hacer esto, lo otro. We don't have to say that we have to O do this tengo or que that. ayunar para poder orar. Or I have to fast in order to pray. Fe simple. Simple faith. Fe simple. Simple faith. Dios no es complicado. God is not complicated. Las cosas que pertenecen al Espíritu no son complicadas. Things that pertain to the Spirit are not Y hay complicated. personas que les llaman complicadas o se les hacen complicadas. And there's people that call them complicated or they think they're Pero complicated. ¿sabes por qué? Do you know why? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque personas son rebeldes. Because people are rebellious Quieren hacer las cosas a su manera. and they want to do things to
their will. Quieren sacarle la vuelta a las responsabilidades que Dios dice en su palabra. They want to go around the things of the responsibilities that God says on His Word. Y a eso le llaman que es difícil, And they call that difficult porque no saben estar sometidos a la autoridad de Dios y su palabra. because they don't know how to be submitted under the authority in God's Word. Y a eso no le podemos llamar difícil. We cannot call that difficult. ¿Sabes cómo se llama eso? You know what that's called? Rebeldía. Being rebellious. Hello. Eso es rebeldía. That is called being Hay rebellious. un orden establecido en la palabra. There's an order established in the Word. Ni tú ni yo lo podemos cambiar. Neither you or I can change Dios dice that. que nos congreguemos, God says for us to congregate, vamos a and congregarnos. we're going to congregate. Dios espera que yo sirva dentro de mi iglesia local, God expects for me to serve in the local church. voy a servir en mi iglesia local. I'm going to serve in the local church. Dios espera que yo sea fiel, God expects for me to be faithful, tanto en mi iglesia como a mi cónyuge, mi esposo, mi esposa. as well as in the church, my spouse, Eso es lo que voy a hacer. and that's what I'm going to do. Dios pide diezmos, Dios pide ofrendas. God asks for tithing, offerings. Ah, no, eso no, ya no me gustó. Oh, I didn't like that no more. Todo menos no te metas con mi cartera, con mi dinero. Everything, but don't go into my wallet or my money. ¿Ves cuál es la rebeldía? You see where you're being rebellious? Porque vemos cosas que no nos agradan, que no nos gustan. Because we see things that are not good or we don't Empezamos a like. sacarle vueltas. We start going around it. Y entonces decimos, es que el evangelio no funciona. And then we say that the gospel doesn't function. No, lo que sucede es que eres rebelde en ciertas áreas. No, that's just because you're being rebellious in certain areas. No te sometes a lo que Dios dice en su palabra. That you don't submit yourself to what the word is saying. ¿O te gustaría que tu marido, tu esposa fuera solamente tu esposa y tu marido entre semana? Or would you want your wife or your husband to be your wife or your husband just during the week? Porque el fin de semana yo me voy. Because on the weekend, then I'm leaving. ¿Verdad que no? No, right? ¿Verdad que no es correcto? It's not correct. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas como lo son. We have to learn to see things how they are. Dijo el pastor que lo primero que le quitó Dios fue, Pastor said the first thing that God took away from him was ¿lo qué? what? Lo menso. Being dumb. No, lo manso no, lo menso. No. Específico. He was specific. ¿Ves? Y eso es lo que hacemos. Sustituimos una cosa por la otra. That's what we try to do. We try to substitute one Y thing for decimos, the other. es que es Dios. And we say, well, it's because it's God. No. No. Nosotros somos los que estamos siendo rebeldes. We're the ones that are being rebellious. Nosotros somos los que estamos cambiando las cosas o el orden de Dios. We're the ones changing the things or changing the order of God. Y por eso hay consecuencias. And that's why there's consequences. Hay algo, repítelo otra vez de una vez. Ser rebelde a la palabra es ser menso. Being rebellious to the word is just being dumb. It's true. Hoy en día, y es algo que el pastor nos enseña muy a menudo, Nowadays, it's something that pastor teaches us on almost a daily basis. los desiertos y las pruebas de un cristiano. The deserts and the trials of a Christian, No son desiertos y no son pruebas. they're not deserts and they're not trials. ¿Sabes qué son? Do you know what they are? Son rebeldías. They're just rebellious things. Falta de asociación, Lack of association tu vida, of your tu life, espíritu, of your spirit, tu alma, of your soul, tu cuerpo, and your body, la palabra de Dios. according to the word of God. Sí existen los desiertos, sí existen las pruebas. Yeah, deserts exist and trials do exist, Pero las pruebas, but the Dios trials, prueba tu fe, God tries your faith, no te prueba a ti. not you. Dios prueba tu fe. God tries your faith. Y yo creo que el 97%, yo creo, I believe that about 97% de lo que personas se refieren of what people refer de to luchas y pruebas of trials and deserts and trials son rebeldías. are just rebellious. Dice la things. palabra, por sus propias concupiscencias. For their own rebellion, basically. For
sus propias concupiscencias. En español dice concupiscencias. En español yo creo, en inglés yo creo que Rebellious. pues es rebeldía básicamente. Just basically being rebellious. Es tú. It's you. ¿Por qué? Porque personas ceden a los 5 esclavos Because people give in to the 5 slaves en vez de someter los 5 esclavos al Espíritu y a la palabra. instead of submitting the 5 slaves to the word in God. Amén. And Aleluya. Oh my gosh. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir. what do we have to do? Receive Sí, Señor. and say yes, Lord, Y no hacernos mensos. and not be dumb. Es que muchas personas espiritualizan la palabra, espiritualizan la Biblia, espiritualizan todo lo que es de Dios. A lot of people spiritualize the word, everything that has to do with God. Tenemos que aprender a llamarle a lo azul, azul, And we have to learn to say that whatever is blue is blue y a lo que es blanco, es and blanco. whatever is white is white. Lo que es rebeldía, es rebeldía. Whatever is being rebellious is being Lo que es rebellious. obediencia, es What obediencia. is being obedient is being obedient. Amén. Amen. Y déjame te digo que nos conviene más And let me tell you that it's more convenient for us el ser obediente. to be obedient. That's right. Porque nosotros vamos a ser bendecidos. Because we are going to be blessed. Nuestra familia, aquellos que están a nuestro alrededor van a ser bendecidos. Our family, those that are surrounding us, are going to be blessed. Pero también el cuerpo de Cristo va a ser bendecido. But also the body of Christ is going to be blessed. Amén. Amen. Tenemos que ver más allá. No solamente es yo y mi familia. We have to see further out, not just me and my family. Cuando venimos al cuerpo de Cristo, When we come to the body of Christ, ya tenemos una familia extendida. we have an extended family. Dice la palabra que somos miembros activos del cuerpo de Cristo. The word says that we're an active member of the body of Christ. Tú ahora eres miembro activo del cuerpo de Cristo. You are now an active member of the body of Christ. Y por lo menos yo, And, well, at least myself, a mí no me gusta hacer cosas I don't like to do que things afecten a mi esposo, that affect my que husband, afecten a mis hijos. that affect my children. ¿Por qué? Porque son mi familia. Why? Because they're my family. Ahora, si venimos y nos consideramos ser hijos de Dios, Now, if we come and we consider ourselves being children of God, mira a tu alrededor. look at your surroundings. Mira a tu alrededor. Just look at your surroundings. Somos familia. We are all family. Y Amen. tenemos familia en todo el mundo. We have family all over the world. De todos colores, de todos sabores, de todas edades. All colors, all flavors, all ages. Y somos miembros activos del cuerpo de And Cristo. we're active members of the body of Christ. Tu comportamiento, And your behavior, ya sea en obediencia o en rebeldía, whether it be in obedience or being rebellious, afectas a ese cuerpo. you affect that body, Aunque no los conozcas. even though you don't know them. Y a los que conoces también afectas. And even those that you know, you affect. Amén. Amen. Es como en una familia. It's just like in a family. Yo crecí en un hogar en donde hubo infidelidad. I grew up in a home where there was infidelity. Y por causa de esa infidelidad entre mis padres, Because of that infidelity within my parents, no nomás fueron afectados ellos. they were not the only ones who were affected. Mis hermanos y yo también fuimos afectados. My brothers and I were affected. Entonces, asimismo, Then as well, cosas que tú hagas o dejes de hacer como parte activa de ser miembros activos del cuerpo de Cristo, things that you do or you do not do within the being a member of the body of afectas Christ, a los que están a tu alrededor. you affect those that are around you, ¿Para bien for good o para mal? or for bad. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.